Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos con nuestro consultorio semanal. Como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Comenzamos, vamos a ver el IBEX 35, aunque es un índice que lo vemos todos los días, pues simplemente para comentaros que, como veis, tenemos esta zona de resistencia que viene desde el año 2008 y serían zonas de 14.315 puntos. También tenemos este objetivo alcista a zonas de 14.180, pues la superación de este canal alcista, y como veis estamos a menos del 1% de cumplir el objetivo alcista. Realmente sería una verdadera lástima que, estando tan cerca de cumplir ese objetivo, pues no se acabase cumpliendo. Así que bueno, nosotros seguimos pensando que lo más probable es que la acabe cumpliendo y estamos, como comentamos, a menos del 1%. Y luego tendremos esta zona de resistencia, es una zona importante, sería la zona de 14.315 puntos, que en el caso de superarlo, pues ya habríamos que, tendremos que ir mirando pues zonas interesantes por encima de esa zona que os acabamos de comentar. Como veis, sería esta zona entre los 14.315 puntos y esta zona de 16.000 puntos. Toda esta zona, bueno, una zona pues como veis en la zona de los máximos, en este caso históricos para el IBEX 35 al contado. Y bueno, vamos a ver qué acaba sucediendo. Zonas de soporte. En el corto plazo veríamos en negativo, perforar a la baja. Esta zona tenemos aquí marcada antigua resistencia, ahora soporte zona de 13.400 puntos. Vale, sería exactamente esa zona entre 13.400 y 13.515 puntos. Como siempre comentamos, sobre la zona de resistencia, y una vez que ha superado, que a nosotros nos gusta, lo que ha hecho el IBEX 35 es despegarse lo más posible de esta zona de resistencia. Así que lo que está haciendo el IBEX a nosotros nos gusta bastante. Eso sí, si tuvimos cierto retroceso, pues bueno, nos gustaría que esta zona de 13.400 la respetase como soporte. Esa sería la zona de soporte de corto plazo. Tampoco sería un drama, por decirlo así, que lo perdiese, pero sí que no nos gustaría. ¿Vale? Sería primera señal de debilidad para el IBEX 35. Y luego la zona a vigilar, y sobre todo en el medio plazo, sería la zona que nos dejaba de mínimos de el mes de abril en 11.600 puntos. Perder esa zona ya sería complicarse más técnicamente lo que es el medio y largo plazo. Así que intentar no perder esta zona de 11.600 puntos, aunque estamos muy alejados de esta zona. La verdad que ha sido increíble la subida del IBEX 35. Pero como veis sería una zona de soporte para vigilar de medio y largo plazo. Vamos con el IBEX 35 con dividendos. ¿Y qué decir del IBEX 35 si incluimos los dividendos? Pues nada, en máximos históricos, en subida libre, ¿vale? Y tocando la zona de los 50.000 puntos. Bueno, aquí podéis ir viendo todos los objetivos, tanto alcistas y bajistas, que nosotros habíamos ido marcando en el IBEX 35 con dividendos, y la verdad que lo ha hecho realmente bien. Y sigue con una tendencia alcista pues bastante clara. Al igual que hemos comentado, en el IBEX 35, pues primera zona se elegirá de corto plazo a no perderse esta zona de 47.414. Y sería muy negativo perder los mínimos de abril, que sería esta zona de 40.700 puntos. Vamos a pasar rápidamente, vamos a ver el CAC 40, índice francés, que lo está haciendo un poco peor que el IBEX 35, pero nosotros lo vemos dentro de este movimiento, como veis aquí, lateral. Esta era la parte de zona de soporte, antigua zona de resistencia, como veis aquí, zona de resistencia. Y una vez que consiguió superarla, pues bueno, se alejó bastante de esa zona que hemos comentado de antigua resistencia, que ahora pasaba a ser soporte, subió bastante, y luego cuando veis la caída que tuvo, pues la respetó como soporte. Eso es una cosa que nosotros siempre comentamos que nos suele gustar. Luego aquí volvió a la subida, sí, bueno, tuvo un tiempo en lateral y volvió a testear esta zona de soporte. Luego ya desde aquí pues ya consiguió superar toda esta zona de resistencia y se buscar la siguiente zona de resistencia, que es exactamente la zona que veis, la parte más alta de este rectángulo marcado en amarillo, esta zona de 8.260 puntos. Zona de resistencia, donde ya marcamos objetivo bajista, se acabó cumpliendo. Como veis, volvió a atacar esta zona que veis aquí de resistencia, también sin éxito, ya que aquí cayó muy vertical, como estamos viendo, sobre todo en el mes de abril, y vino justamente a testear nuevamente esta zona de soporte. De aquí, como veis, bueno, una recuperación bastante generosa, y estamos ya en zonas de 7.886 puntos. Vamos a ver si siguen las bolsas con la subida, si volvemos a esta zona de resistencia. Superarla, para en el caso del CAC 40, sería bastante positivo, ya que podríamos marcarle un grandísimo objetivo alcista. Comentaros que el CAC 40 es uno de los pocos índices que habíamos marcado objetivos muy grandes alcistas, que todavía no lo ha cumplido, que sería esta zona de 9.396 puntos. Así que si superas esta zona de resistencia, pensamos que bueno, podría acabar cumpliendo este gran objetivo que teníamos marcado para el CAC
40. Vamos a ver el DAX 40 índice alemán. También comentaros que el índice alemán es un índice total return, habría que compararlo con el IBEX 35 con dividendos. Bueno, este sí que cumplió los objetivos alcistas que os habíamos marcado. Y aquí si podéis ver, aquí bueno, marcamos un pequeño objetivo bajista, se acabó cumpliendo. Y luego como veis, bueno, tuvo fuertes caídas en el mes de abril, hasta prácticamente un poquito por debajo de la zona de los 19.000 puntos. Vino a testear esta antigua zona de resistencia que veis aquí, ¿vale? Que tenemos marcado de color amarillo. De hecho aquí incluso cuando superó esta zona ya marcamos un pequeño objetivo alcista, se acabó también cumpliendo. Así como veis, esta era una zona de antiguos máximos históricos, consiguió superarla, como veis, vemos aquí, ¿vale? La conseguía superar, luego la testeó como soporte y de aquí ya, pues como veis, fuertes subidas para el DAX 40. Y las caídas del mes de abril pues vino justamente a testear esta zona de soporte, cosa que también nos gustó y como veis, bueno, fuertísimas subidas, marcando nuevos máximos históricos. Como veis también está muy fuerte, al igual que el IBEX 35 con dividendos, pero para nosotros vemos aún más fuerte el IBEX 35, incluyendo los dividendos. Vamos a ver ahora rápidamente Eurostock 50. Estas son las 50 principales empresas, por decirlo así, europeas. Y como veis, como muy cerca nuevamente de esta zona de resistencia a los 5.515 puntos. ¿Vale? Es una zona también interesante. Si fuese capaz de superarla, pues bueno, pues podríamos seguir viendo más subidas. Veis que tenía aquí esta zona de máximos que nos marcaba un poquito pasado el año 2000. Así que ha vuelto a zonas de resistencia. A la primera de cambio no ha podido con ella, eso también es lógico, de aquí hemos tenido fuertes caídas el mes de abril y una recuperación de momento en V. Superar esa zona nos daría pie a pensar en ver más subidas para Eurostock 50. Si vemos Eurostock 600, está incluida las 600 principales empresas europeas, pues como veis también, bueno, una recuperación prácticamente en V de las caídas del mes de abril. Vamos a ver si es capaz de superar con el tiempo sus zonas de máximos históricos. Vamos a ver ahora los índices de Estados Unidos. Ya sabéis, los que nos conocéis, que nosotros solo invertimos zona euro y zona de Estados Unidos, zona dólar. Y aquí como veis, pues bueno, recuperando estas zonas de antiguos soportes que lo perdimos. Aquí incluso marcamos objetivos bajistas, 3 objetivos bajistas, los 3 se acabaron cumpliendo. Luego marcamos aquí esta zona que consiguió superar y como veis, bueno, superando esta zona de antiguo soporte, que además va a ser resistencia, ha superado, como veis, con holgura, e incluso superando la zona de la media móvil 200, así que esto es interesante. Pensamos que podemos seguir subiendo y habría que vigilar esta zona de los 6.100 puntos, zona de resistencia, exactamente sería esta zona, 6.100 hasta zonas de 6.150, zona de resistencia para el SP500. Vamos a ver a continuación, aquí lo tenemos, el Nasdaq 100, ¿vale? El Nasdaq 100, también habíamos marcado objetivos bajistas, de hecho marcábamos 2 objetivos bajistas, uno bastante grande por la pérdida de este canal alcista, se acabó cumpliendo. Y bueno, en su vuelta en V, incluso superando, como veis, esta zona donde empezaban las caídas, se ha vuelto a meter dentro de este canal alcista, cosa también es positiva. Y superando la media móvil 200, además con hueco, eso también es interesante. Así que bueno, también seguimos pensando que lo más probable es seguir viendo subidas en el Nasdaq 100, por lo menos hasta esta zona siguiente de resistencia, zonas de 22.000 puntos, ¿vale? Y luego veremos qué sucede en esa zona en el caso de que acabe llegando. Vamos a ver el Nasdaq Composite, como veis también marcamos objetivos bajistas, se acabaron cumpliendo y también ha conseguido superar media móvil 200 y como veis nuevamente meterse dentro de este canal alcista y en este caso zona de resistencia que pensamos que puede subir hasta esta zona sería zonas de 20.000. Si pasamos a ver el Russell 2000, pues en este caso, bueno, aquí lo podéis ver, vamos a ampliarlo que se vea claramente, ¿vale? Como es un índice que ha subido con mucha fuerza. Y últimamente pues lleva varios años en este movimiento lateral, exactamente desde el año 2020-2021, ¿vale? Tenemos aquí zona de máximos históricos, 2.461 puntos. Una vez llegó aquí, pues bueno, caía hasta esta zona de 1.645 y luego como veis aquí nos hacía tanto un soporte como una resistencia prácticamente en la zona media, en la mitad de este rectángulo marcado en amarillo, que es la zona de 2034. Aquí tenéis prácticamente hasta 3 toques como resistencia, volviendo a zonas de soporte. Luego consiguió superarlo, marcamos objetivo alcista que se acabó cumpliendo y volvió a zonas de máximos históricos. A la primera de cambio tampoco ha podido con ellos y desde aquí, pues como veis, caídas muy fuertes que llegaban a esta zona de 1.700 puntos. La verdad que bueno, fue una pequeña lástima que en el caso del Russell 2000 pues no volviese a testear esta zona de soporte que tenemos marcado de color azul. Rebotó un poquito antes y como veis consiguiendo superar esta zona que hemos marcado tanto de soporte como de resistencia. Es un índice que está un poquito más flojo que el resto de índices de Estados Unidos, pero que hay que tener en cuenta, ya que si fuese capaz de superar esta zona de máximos históricos le podríamos marcar un grandísimo
objetivo alcista, así que muy pendientes también a este índice. Y por último, pues vamos a ver el Dow Jones. En el caso del Dow Jones, pues como veis aquí también objetivo bajista que marcábamos, lo acaba cumpliendo y también una buena recuperación. Y ahora mismo pues en la zona de la media móvil 200. Vamos a ver si es capaz también de superarlo claramente. Y zona importante de resistencia en esta zona de 45.000 puntos. Una vez repasado los índices, vamos a ver Bitcoin. Vale, aquí en el caso de Bitcoin, como veis, bueno, no hace falta hablar sobre Bitcoin como aquí dice, todos no sabemos de lo que estamos hablando. Pero para nosotros lo cogemos prácticamente como una referencia para el resto de criptomonedas. Aquí os marcamos dos objetivos alcistas. Uno más pequeñito, aquí tenéis este canal bajista roto al alza, ¿vale? A esta zona de 83.900 que lo acabó cumpliendo. Y de hecho marcamos un nuevo también, en este caso un objetivo alcista mucho más ambicioso, ¿vale? Que llegaba incluso a zonas de 125.000 dólares. ¿Vale? Marcamos que, bueno, si este último tramo de subida que tuvo el Bitcoin le añadimos este canal bajista, pues a nosotros será una figura de bandera. Una vez roto al alza, pues nos salió un objetivo alcista a zonas de 125.000. Lógicamente es un objetivo muy ambicioso y requiere tiempo para que se acabe cumpliendo. La verdad que, bueno, subió muy fuerte, ¿vale? Incluso superando esta zona que eran tuvo máximos históricos, 73.800 dólares. Subió muy fuerte y luego tuvimos este movimiento lateral. Un movimiento lateral que le acabó perdiendo a la baja y nos dio pie a marcarle un pequeño objetivo bajista a zona de 77.300 puntos, que como veis también se acabó cumpliendo. Así que bueno, a pesar de haber marcado un grandísimo objetivo alcista, eso no quita que se puedan ir marcando pequeños objetivos bajistas y se acaben cumpliendo, y luego con el tiempo acabe cumpliendo este objetivo alcista que tenemos marcado en 125.000 dólares. De hecho, bueno, aquí también prácticamente hizo un movimiento lateral, ¿vale? Incluso prácticamente llegó a esta zona de antigua resistencia, sus antiguos máximos históricos que ahora actuaban como soporte, cosa que también nos ha gustado, de 73.800 dólares. Y de aquí, como veis, pues se ha vuelto a ir a visitar esta zona de resistencia de los 106.250 dólares, que como veis no hay ninguna vela diaria que haya conseguido cerrar por encima de esta zona. Así que ver una vela diaria con un cierre por encima de la zona de 106.250 sería positivo. Aunque siempre os comentamos que no hay para nosotros un punto exacto, en este caso de resistencia, sino más bien una zona. Y para nosotros la zona sería entre la zona de 106.000 dólares y esta zona de 109.000. Superar esa zona de 109.000 dólares, pues pensamos que le daría pie a ir a visitar esta zona de 125.000 dólares y cumplir nuestro objetivo alcista. Para nosotros se complicaría Bitcoin, ¿vale? En el corto plazo sería perder esta zona de 92.000 dólares, pero se complicaría más en el medio y largo plazo si perdemos esta zona que comentamos que eran sus anteriores máximos históricos, ¿vale? Esta zona de 73.800 dólares. Si lo acabase perforando a la baja, podríamos ver complicaciones, en este caso en el Bitcoin, ¿vale? De medio y largo plazo. Vamos a pasar a ver ahora vuestras consultas, ¿vale? Pero antes comentaros que este vídeo viene patrocinado por esta página web de chollos-deluxe.com. Si navegáis por la página podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Y además, si no queréis perder ninguna de sus ofertas, podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Y además yo dejaré el enlace en descripciones. Bueno, comenzamos. Vamos a ver, en este caso, Víctor Cervilla, que nos comenta... Dice, gracias Alejandro por el análisis. ¿Podrías analizar Meta? Las compré la semana pasada. Un saludo. Bueno, vamos a ver Meta rápidamente. Vale, aquí ya tenemos. Y bueno, aquí en Meta, bueno, acción muy alcista en largo plazo. Sí que es cierto que tuvo una época, lo pasó bastante mal, sobre todo cuando, bueno, todo el tema de que invirtió mucho en inteligencia artificial. Aquí veis que, bueno, había llegado a esta zona de 385 dólares. De aquí tuvo una caída tremenda, ¿vale? Desde mitad de 2021 tuvo una caída tremenda a esta zona de 93, ¿eh? Estamos hablando de 385 a 93. O sea que toda esta zona, bueno, habría que haber estado fuera, lógicamente, de Meta. Luego empezó a mejorar tras superar esta pequeña directriz bajista de corto plazo. Y aquí, bueno, como veis, fortísimas subidas, llegando a sus máximos históricos en 740 dólares. Luego aquí, bueno, tuvo también caídas. Y como veis, aquí marcamos este doble suelo con objetivo alcista a esta zona de 690. Como veis, superando la zona de la media móvil 200, recuperando esta directriz alcista, así que eso lógicamente es positivo, ¿vale? Y pendiente de ver si cumple este objetivo alcista. La verdad que, bueno, tiene bastante buena pinta el Meta,
¿vale? Y vamos a ver si acaba cumpliendo este objetivo alcista y si intenta ir a atacar su zona de máximos históricos en zona de $740, exactamente 742. ¿Vale? Eso sería, digamos, el punto positivo, ¿no? Que pues sea visitar esta zona de resistencia y luego a ver si es capaz de acabar superándola. Como negativo, pues primera señal, digamos, negativa sería perder la zona de la media móvil 200 y en el medio plazo, pues perder la zona de los mínimos de abril, zona de 483. Nosotros pensamos que puede seguir subiendo, pero habría que vigilar esa zona de soporte de 483. Perderla a la baja sería negativo, podríamos ver más caídas hasta zona de 385. Y ya perder nuevamente esta zona, como veis aquí, que era zona de resistencia, pues sería bastante negativo en el medio y largo plazo. De momento tiene una pinta, acción alcista, y vamos a ver si acaba cumpliendo nuestro objetivo alcista. Vamos a continuar, vamos a ver la siguiente, en este caso Mimar de Belú, que nos comenta: buenas Alejandro, a PepsiCo le ponía su objetivo bajista en 126, se encuentra en 128. ¿Cómo la ves para una entrada? Vamos a ver Pepsi. Acción, bueno, muy fuerte en largo plazo, vamos a verla. Aquí la tenemos y bueno, como veis, pues bueno, tremendas subidas para Pepsi. Aquí de hecho marcamos este objetivo, bueno, marcamos este canal alcista. Una vez roto la baja, marcamos objetivo bajista a zonas, supongo que como comentas, de 126,50. De hecho, bueno, esto es algo que podéis ver aquí también, que tenía este movimiento lateral roto al alza, marcamos un pequeño objetivo alcista, pero veis, como veis, bueno, acaba chocando una y otra vez con la media móvil 200, no podía con ella y acabó anulando este objetivo alcista. Y como bien comentas, se ha quedado muy cerca de cumplir nuestro objetivo bajista. De hecho, el mínimo que nos marcaba ha sido en zona de 127,80. La verdad que una lástima que por muy poco no acabase cumpliendo este objetivo bajista. Pero bueno, de momento estamos ahí. Vamos a ver si finalmente la acaba cumpliendo. Tendremos a la zona de resistencia en zona de 140, ¿vale? Recuperarlo sería interesante. Aquí veis cómo era una zona de soporte. Pero la verdad que, bueno, estamos tan cerca de este objetivo bajista, sería una verdadera lástima que no lo acabase cumpliendo. De momento, bueno, de momento ha tenido cierta recuperación, pero no le vemos nada que nos dé pie a, bueno, a invertir en Pepsi, ¿vale? Seguimos teniendo esta espada de Damocles de este objetivo bajista. Vamos a ver si acaba cumpliendo. Y de hecho, pues podríamos marcarle, aparte de este objetivo bajista, bueno, tendría luego zonas de soporte. Vamos a marcársela que se vea y se quede aquí reflejado, pues prácticamente, como veis aquí, esta zona de 113,80. Así que bueno, vamos a ver si acaba cumpliendo este objetivo bajista. Si lo acabase cumpliendo, luego lo que pediríamos es que nos hiciese alguna figura, ¿vale? De vuelta, como podría ser, por ejemplo, este caso de un doble suelo, un movimiento lateral, un hombro cabeza, hombro invertido, ¿vale? Todo este tipo, digamos, de figuras chartistas que nos den pie a poder marcar objetivos alcistas y pensar que, bueno, que puede ser la excusa para que Pepsi pues vuelva a las subidas. La verdad que, bueno, es una acción que la ha hecho muy bien, unas fortísimas subidas, y esto pues de momento es una pequeña corrección, de momento proporcional a estas fortísimas subidas. Eso sí, bueno, es lo que comentamos, si acaba visitando la zona de 126, se puede probar con poquito capital, a ver si una vez cumplido el objetivo bajista, pues hay inversores que se animan a entrar. Pero como comentamos, si siguiese bajando, porque esto es un objetivo mínimo, podría seguir bajando, pues se podrían vigilar esta zona de 113,80. ¿Vale? Como bien comentas, muy cerquita de cumplir el objetivo bajista, por muy poco no lo ha cumplido. Si hubiese cumplido, pues te podría haber comentado precisamente eso, que se podía probar. Ahora, como no tengo ninguna referencia para pensar en que pueda de aquí recuperar con fuerza, la única referencia que tendríamos sería si superase 140, sería recuperar esta zona que hemos comentado de soporte que ahora pasa a ser resistencia. ¿Vale? Eso es la única referencia que tendríamos de pensar en cierta mejora para Pepsi. Y como comentamos, bueno, de momento no hay nada. Si viésemos algo en próximos días, pues intentaríamos comentarlo en nuestros vídeos diarios. Pero bueno, si llegase a visitar esta zona que hemos comentado de objetivo bajista, pues luego hay que esperar a ver si, bueno, vemos alguna cierta recuperación. Como mínimo una vela que nos diese pie a pensar en que podríamos ver subidas, ¿vale? Bueno, continuamos. Vamos a ver la siguiente consulta. Aquí 9200 que nos cuenta, gracias por el vídeo. A ver Palantir si cumple objetivo. Suerte para todos. Saludos. Bueno, sí, Palantir. Bueno, lo tenemos en la cartera de 2025. Vamos a verla, no pasa nada. Podemos compartirlo con todos. Aquí tenemos Palantir. Bueno, aquí tenemos Palantir. Superaba esta zona de máximos históricos. Tenemos un inmenso objetivo alcista. Veremos si lo acaba cumpliendo. Tras superar esta zona de 125,60. Como comentamos, siempre que supera resistencia, lo que nos gusta es que luego la deje atrás lo antes posible. Es decir, vamos a ver si esta semana es capaz de superar con fuerza esta zona de 125,60.
dejar atrás pues toda esta zona. ¿Vale? Si eso lo que viésemos, pues pensamos que podría ir a cumplir nuestro objetivo alcista que tenemos marcado en zonas de 180. Vamos a ver qué acaba ocurriendo. De momento, superando esta zona de resistencia, nosotros vamos a probar, a ver si tenemos suerte. Y veremos si acaba cumpliendo dicho objetivo alcista. Acción que, bueno, que lo viene haciendo muy bien. Bueno, tremendas subidas, Podemos comentar que en 2023 estaba en zonas de 6,38. Aquí sube la media móvil 200. Luego la he venido testeando como soporte y, bueno, increíbles subidas hasta esta zona de $125. Aquí luego tuvo una buena corrección, ¿vale? Hasta esta zona de 66, pero que ni tan siquiera pues perforó a la baja, como veis aquí, este mínimo anterior. Así que respetaba esta zona de soporte y de aquí una buena recuperación y volviendo a máximos históricos. Ahora superándolos, vamos a ver si la acaba superando. Como comentamos, nos gustaría que desde aquí pues dejase atrás esta zona de resistencia, siguiese con fuertes subidas. Si viésemos perforar esta zona de antigua resistencia, la soporte de 125,60 de forma clara, pues pensamos que podría ser negativo, ¿vale? Pues ya está jugueteando para luego subir, ¿vale? Pero si vemos caídas que luego se van confirmando y pierde esta zona de 105, pues ya podría ser algo más negativo. Bueno, continuamos con vuestras consultas. En este caso aquí tenemos a 0301, comenta: gracias Alejandro por el análisis de las acciones y comentarios. Dice: sigo dentro de Siemens Energy AG. Sí, la verdad que lo está haciendo muy bien. Vamos a verla. Aquí la tenemos, ¿vale? Pero bueno, al igual que prácticamente pues todo el sector energético, el sector de utilities. Aquí, como veis, teníamos marcado este canal bajista, roto al alza, objetivo alcista ya más que cumplido, ya dejado atrás. Y como ya íbamos comentando, superaba esta zona de resistencia, luego aquí nos dejaba un pequeño movimiento lateral, luego una nueva subida, otro movimiento lateral. Este, como veis, pues no fue tan limpio, porque aquí, bueno, en intradía acabó perforando esta zona de soporte de 45,15, aunque al cierre de diario pues dejaba una vela interesante y por encima de esta zona de soporte. Comentamos que no le marcamos objetivo alcista, ¿vale? Tras superar su zona de máximos históricos 64,48, pero que pensamos que después de haber hecho este movimiento lateral entre zonas de 45,15 y prácticamente zonas de 65, pues no descartamos poder ver a Siemens Energy en zonas de 85, ¿vale? No le marcamos objetivo alcista, pero pensamos que puede llegar a zonas de 85. Luego ahí habría que ver qué sucede. Si vemos que sigue subiendo, pues tranquilidad, simplemente subir el stop, ¿vale? Yo sé que, bueno, tienes esta acción desde muy abajo. Simplemente sí, subiéndole el stop, dejarle margen, ¿vale? Que a veces hay que dejarle más margen. Nosotros siempre que entramos en una acción, pues le podemos dejar un margen. Nosotros, digo, Activo Bolsa, le dejamos un margen de un 10, con máximo un 20%, ¿vale? Para poner el stop. Pero luego, si tenemos fuertes beneficios, le vamos dejando cada vez más margen, ¿vale? Porque, bueno, lleva una subida espectacular y a lo mejor cae un 25 o un 30% y no le pasaría absolutamente nada a la acción. Luego se recupera y puede seguir con las subidas. Primera zona de deterioro, pues perder esta zona de resistencia de 64,48. Un cierre diario por debajo de esa zona sería primera señal de deterioro en el corto plazo. Luego ya en el medio y largo plazo, perder esta zona de mínimos del mes de abril, 41,70. Y tenemos a Unai que nos comenta: buenas Alejandro, gracias por todos los vídeos, sigo la cartera desde este año. Muchas gracias, miembro del canal de Activo Bolsa, muchas gracias por tu apoyo. Aquí nos comentas varias acciones que tienes en cartera. Si acaso, bueno, la dejaré esta consulta, la voy a dejar para resolverla. Ahora haremos un vídeo para los miembros del canal. Si no te importa, pues lo haremos en el vídeo para miembros, vaya que son referencia de tu cartera. Y bueno, aquí nos comenta lo del grupo del Telegram. Si te queremos hacer un grupo de Telegram, ya lo sabéis, ¿vale? Simplemente para mandaros, en este caso, pues cada vez que yo hago una compra, ¿vale? Pues avisaros directamente por el grupo de Telegram. También nos cuenta el tema de que se puede hacer por el Excel, pero bueno, la idea básicamente la idea es hacer el grupo de Telegram para los miembros del canal, para mandaros lo que nosotros hacemos, digamos, en tiempo real, por decirlo así, ¿vale? El otro día entramos en acción, ahora veremos acciones. El otro día entramos en acción y podíamos mandar el aviso, ¿vale? Y la idea es, bueno, hacer un grupo como que tenga como dos apartados, uno en el que solo hable yo, para iros mandando, bueno, los stops, iros mandando también, como comentaba, las compras, ¿vale? Que sean en tiempo real cuando compramos, ¿vale? Y ahí solo hablaría yo, y luego quiero hacer otro que podáis ir hablando vosotros, o sea, hacer consultas y preguntarme cosas, ¿vale? Pero para que no se haga solo en un solo, digamos, en un solo canal, ¿vale? Para partirlo, ¿vale? En un canal hablaría yo solo, mandando las indicaciones,
Y en el otro que podáis hablar todos, si queréis hacer alguna consulta o traer acciones interesantes, pues ahí lo podéis comentar, entre vosotros debatir, e incluso yo también debatiría, ¿vale? Pero para que no se mezclara, más que nada, ¿no? Para no yo mandar, digamos, a lo mejor alguna opción de compra, ¿vale? Y luego, pues a lo mejor, luego con los otros mensajes de los miembros de ese canal, pues se acabe quedando que la gente no lo acabe viendo, ¿vale? Esa es la idea, ¿vale? Y intentaré hacerlo lo antes posible, ¿vale? Ahora te contestaré las otras consultas, voy a hacer un vídeo para los miembros del canal y te resolveré estas dudas que nos cuentas aquí. Entonces, Cero comenta, gracias por el vídeo, buen fin de suerte con Acciona. Si vamos a ver Acciona, ¿vale? Esto es lo que os quería comentar, ¿vale? Nosotros decidimos entrar en Acciona, llevamos vigilándolo bastante tiempo, ya lo comentábamos. Bueno, aquí de hecho tuvimos un hombro cabeza a hombro, ¿vale? Con objetivos bajistas se ha acabado cumpliendo, pero eso ya ha pasado. Y llevamos tiempo vigilando, en este caso Acciona, porque aquí le veíamos una posibilidad de un hombro cabeza hombro, en este caso invertido, lo que es un cambio, en principio una figura de cambio de tendencia. La verdad que antes de abril, como veis, aquí dejaba un clarísimo hombro, muy simétrico al hombro anterior, y parecía que quería venir a testear esta zona de resistencia subclavicular, ¿vale? Se quedaba cerca, pero no llegaba alcanzando, porque llegaba el mes de abril, el tema de los aranceles y toda la movida que hemos tenido. Como veis, pues bueno, nueva caída, en este caso para Acciona, que aquí sí que se ha recuperado muy fuerte, ya ha venido a visitar esta zona de resistencia, y el viernes conseguía superarla. Así que nosotros, una vez que vimos que estaba superando esta zona de 132,30, decidimos entrar. Exactamente, no sé por qué tengo aquí dos líneas, vamos a quitar una para que no nos moleste. Aquí tenemos 132,10, ¿vale? Superaba esta zona y nosotros decidimos entrar. Y bueno, entramos sobre todo porque tenemos este objetivo alcista a esta zona un poquito por debajo de 170, exactamente en 169. Objetivo alcista que veremos si lo acaba cumpliendo, ¿vale? No sabemos si lo cumplirá, pero nosotros aquí la figura de hombro, cabeza, hombro invertido se la vemos bastante clara. Así que vamos a ver si la acaba cumpliendo. Y como veis también, pues la media móvil 200 que venía claramente bajista se estaba aplanando y ya empieza a tener sesgo alcista, que eso también es interesante. Y lo que venía a comentaros, el tema de hacer el grupo de Telegram para los miembros del canal, simplemente pues cuando nosotros entramos, cuando vimos que había superado la zona 132,10, ¿vale? Pusimos a comprar a 133, nos acabó entrando la orden. Y bueno, tuvimos la suerte que acabó llegando a zonas de 134,90, ¿vale? También puede haberse dado la vuelta y haber hecho una falsa ruptura para luego quedar por debajo de esta zona de resistencia, aunque nosotros ya hubiésemos quedado comprados. Lo que queremos comentar es que nosotros somos inversores, siempre comentamos, de medio y largo plazo, así que prácticamente da igual, entre comillas, entrar el viernes o entrar este próximo lunes, ¿vale? Podría tranquilamente, pues aquí el lunes comenzar, pues bueno, por esta zona, caer un poquito a lo mejor y luego empezar a recuperar, y ahí también se puede probar, ¿vale? Porque estamos hablando de que entrar en zonas de 132, 133 o 134 prácticamente lo mismo si finalmente acaba cumpliendo este objetivo alcista. También prácticamente lo mismo si acabase llegando a saltarnos el stop que le hemos puesto, ¿vale? A lo mejor, por decir algo, yo perdería en torno a un 20% y a lo mejor uno que entre el lunes pues pierde en torno a un 21%, ¿vale? Entonces, digamos, lo del grupo de Telegram no es una cosa que sea muy urgente, porque como no son inversiones que sean digamos, swing trading, o sea, day trader, pues lógicamente pues no es una cosa que afecte mucho luego al rendimiento, pero sí que bueno, simplemente pues para daros el aviso. Me acuerdo, ya entramos las fuertes subidas que tuvimos en el mes de abril, ¿vale? Tuvimos una fortísima corrección, luego tuvimos una vela muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, y ahí nosotros ya decidimos empezar a comprar ahí entrando en el mercado, y uno de los días entramos en 3 acciones, una más prácticamente se quedó donde estaba, y lo comentamos en el grupo, luego tuvimos 2 que se dispararon, y la verdad que bueno, me supo mal comentarlo en el grupo, y dije, bueno, estas 2 acciones yo las he comprado, pero no las voy a meter en el grupo, ya que bueno, han subido muy fuerte, y bueno, no me parecía que fuera buena idea mantener ese grupo, y lo comenté que venía a comprar 3 acciones, una sí que la voy a poner para el canal de YouTube, las otras 2 pues las dejaré para mí, no pasa nada, ¿vale? Yo tengo otras acciones de muy largo plazo y no las voy comentando simplemente porque, digamos, las tengo desde antes que hiciéramos el canal de YouTube. Entonces, luego esas 2 acciones que tuvimos empezaron a caer un poco y llegaron prácticamente al precio de compra, entonces las comentamos en el grupo. Digo, mira, estas 2 acciones que habíamos comprado el otro día, resulta que están prácticamente en nuestro precio de entrada, así que las comento y las ponemos también para, digamos, irlas vigilando, en este caso en el Excel que tenemos para las acciones que tenemos en cartera.
Y de hecho, una de ellas acabó siguiendo bajando y nos acabó saltando el stop con pérdidas, ¿vale? Así que bueno, la idea del grupo era simplemente de Telegram es para iros mandando, digamos, las acciones que nosotros compramos en tiempo real, ¿vale? Luego, si, como es este caso, que compramos en 133, pues nosotros mandaríamos la compra en 133 y luego, pues, mira, por suerte llegaba a 134,90. Pero nosotros compramos cuando superaba esta zona de 132, que era la zona que estábamos vigilando. ¿Vale? Se puede comprar en 132,50, en 133, 133,50, incluso 134, no pasa nada, ¿vale? Porque no vamos a hacer day trading, vamos a hacer, como estamos comentando, en este caso un seguimiento inversiones de medio y largo plazo. La intención es, como decimos, comprar en medio y largo plazo, pero luego si, por ejemplo, hemos puesto un stop y por lo que sea acciona en 4 o 5 días, viene a buscar nuestro stop y nos acaba saltando, lógicamente, con nuestra idea de medio y largo plazo, si nos salta el stop, pues nos salimos. Puede ser en una semana, puede ser en 2 semanas, puede ser en 3 semanas, pero si no llega a tocar nuestro stop y sigue subiendo, va subiendo, va subiendo, pues mantenemos la acción el máximo tiempo posible. Bueno, continuamos. En este caso, aquí nos comenta, ¿cómo ves el oro? Dice, entré y está cayendo. Handy, vamos a ver el oro. Cayendo el oro, vamos a verlo. Aquí vamos a ver el oro. Bueno, nosotros en el oro, la última vez que hablamos de oro, que se puso muy de moda, no sé, todo el mundo comentando que había que invertir en oro. No sé si fue en zonas, me parece que fue esta zona, no me acuerdo exactamente. Que nosotros ya comentamos que bueno, que el oro podía seguir subiendo en el corto plazo, porque hay que tener ya mucha precaución, porque se está hablando mucho del oro, de las fuertes subidas que tenía, y que pensamos que en el corto plazo podía seguir subiendo, y luego, pues, bueno, había que plantearse que a lo mejor empezaba a caer. Cuando había que haber avisado, lo que comentamos en la otra vez que hablamos del oro, cuando había que haber hablado del oro y para comprar el oro fue justamente en esta zona, tras superar, como veis, esta zona de resistencia de los 2.084 dólares. Como veis, zona de resistencia. Finalmente consiguió superarlo y aquí era el momento de comprar cuando nadie lo dijo, por decirlo así, ¿vale? Y luego, bueno, ha tenido fortísimas subidas, marcando los máximos históricos justamente en esta zona prácticamente 3.500. Y de aquí, ese caso, en el corto plazo, bueno, si estás perdiendo, pues no estarás perdiendo mucho porque de momento no ha corregido mucho. Pero sí que es cierto que llegó a 3.500, hizo aquí un primer mínimo relativo en zonas de 3.200. Luego un rebote a zonas de 3.400 y aquí ha roto el mínimo anterior en el muy corto plazo. Si nosotros, bueno, si acaso vigilaríamos esta zona de resistencia, 3.500, si la superase podríamos ver más subidas, ¿vale? Y bueno, y habrá que vigilar si acaso esta zona, vamos a marcar aquí, que es zona de resistencia y de soporte, zona de 2.956. Pensamos que si pierde esa zona de 2.956, incluso a media móvil 200, pues se podría empezar a complicar. De momento, bueno, hay que tener pequeñas pérdidas, pero bueno, de momento vamos a ver qué sucede con el oro. Nosotros ya comentamos en su momento que cuando ya salía todo el mundo hablando del oro, ya no es momento de comprar, ya prácticamente es momento, pues, de salirse. Tenéis que tener en cuenta que si hay muchos grandes inversores invirtiendo o invertidos en oro, pues necesitará que muchos pequeños inversores pues entren en el oro pues, para ellos ir deshaciendo las posiciones, ¿vale? Como comentamos, seguramente el grueso de los que compraron oro sería ya por esta zona, incluso un poco por arriba, cuando superaba esta zona de resistencia. Y ahora pues nada, simplemente vigilar estas dos zonas, ¿vale? 2.956, si la perfora baja pensamos que sería negativo, podríamos empezar a ver ahora sí ya caídas en serio en el oro. Y si consigue superar 3.500, pues podríamos tener un nuevo tramo al alza, ¿vale? Así que bueno, de momento ya te digo, no sé dónde has entrado, no lo has comentado, pero si has tenido pérdidas, de momento serán pequeñas pérdidas. Como siempre comentamos, antes de entrar en un activo, como por ejemplo puede ser el oro, tienes que pensar dónde poner el stop y dónde salirte, en el caso de que en vez de ir la tendencia hacia donde tú crees, pues acaba cambiando la dirección, ¿vale? Lo que te aconsejaríamos es no mantenerte dentro del oro a cualquier costa, ¿vale? Aunque en el largo plazo pues lo sigue haciendo muy bien y sigue haciendo subidas, aquí podríamos ver que a lo mejor, bueno, hemos tenido aquí una fuerte subida, esto sería 2011, llegando a zonas de 1920 y luego desde 2011 pues no conseguía superar esa zona hasta 2020. Nada, pues 9 años aquí manteniendo el oro sin hacerte nada, ¿vale? Aquí tenemos esta zona. Te puede haber pasado algo aquí parecido, entrar a prácticamente zona de máximos y luego pasarte 10-11 años con el dinero entre comillas atrapado, ¿vale? No es un activo, bueno, que pensemos que pueda caer con mucha fuerza, pero aquí podemos ver, vamos a marcar, a ver, desde zonas del máximo hasta zonas de caída, que tuvo el mínimo aquí, esto serían 2015,
pues se dejaba un 45% el oro. Tampoco es desdeñable, aunque luego recuperaba, como hemos comentado, en muchos años. Luego aquí, como veis, dejaba, bueno, esta zona clarísima de resistencia. Aquí es donde hay que comprar. Cuando, bueno, se ha pasado en este caso de 2020, prácticamente hasta inicios de 2024, zonas de resistencia, consigue superar, pues aquí hay que probar. ¿Vale? Aquí nosotros hubiésemos comprado y hubiésemos mantenido. De momento, si nosotros hubiéramos comprado y hubiéramos mantenido, a lo mejor nos venderíamos hasta no perder esta zona de 2956 o incluso la media móvil 200. ¿Vale? Es muy difícil comprar en el mínimo y luego vender en el máximo. Continuamos, vamos a ver la siguiente consulta. Aquí en este caso, Francisco comenta Niesa 107. Vamos a ver. No sé a qué te refieres exactamente. No sé si te refieres a que quieres hacer un contra-split o... No sabemos exactamente a qué te refieres. Nosotros trajimos Niesa... Si nos puedes dejar, si ves si ves el vídeo, nos puedes comentar a ver a qué te refieres. En eso el 1 con el 07. Pero nosotros comentamos que nos llamó la atención esta fuertísima vela. Comentamos que podía seguir subiendo, pero que era muy peligrosa. De hecho, luego tuvo 2 sesiones de subidas. Y seguimos pensando que sigue siendo bastante peligrosa. Sí que es cierto que también comentábamos que si consigues superar esta zona de los 0,027, pues aquí ya empezaría a tener cierta mejora, aunque no dejaría de ser una acción peligrosa, como podéis ver, tremendas caídas las que lleva. Y lógicamente, pues bueno, la verdad que ha tenido una semana muy positiva. Vamos a ver las velas semanales. Una semana muy positiva y que la ha llevado justo a la zona de la media móvil 200 semanal. Así que vamos, zona de resistencia, vamos a ver qué sucede en esta próxima semana. Si la supera claramente, pues bueno, podríamos empezar a tener cierta mejora en esta acción. ¿Vale? No sé exactamente cómo está la acción, ¿vale? Cómo está la empresa, pero bueno, viendo el gráfico lo está pasando mal. Así que hay que tener cierta precaución. Pero sí que es cierto que en esta gran vela de esta semana, pues bueno, una acción que nos ha llamado la atención. Acción que comentamos que en el caso de invertir hay que invertir poco capital y teniendo en cuenta que es muy volátil y que podríamos tener fuertes caídas. Estamos comentando que de esta zona de 007 ha subido a la zona de 002. En este caso, perdón, 0,007, ¿vale? Ha subido a la zona de 0,02 prácticamente, pues esto es un 200% de subida, o sea que tremenda. Pero como comentamos, hay que tener pues precaución, porque estas subidas tan increíbles luego pueden tener también caídas muy grandes. Y como te comentaba, no sé exactamente la consulta, no sé si te refieres que va a hacer un contra split o que la tienes a ese precio, la tienes a 1.07, si ves el vídeo pues no lo comentas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Luego ahora cuando acabe este vídeo pues haremos un vídeo con los miembros del canal, ¿vale? Unai, García Campos, y te comentaré la consulta que nos tienes de estas acciones, ¿vale? Nada, como siempre, un placer. Muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención. Os dejamos el disclaimer y hasta un próximo vídeo.